Intro Revista Psicotube edición 9 año 7. Bienvenido estimable psicotuber, a la más reciente edición de nuestra bien amada revista. En la presente edición del mes de septiembre, festejamos el mes de la patria y la niñez. Esta revista es producida y editada por Horacio González Rodríguez, psicólogo, coach PNL, emprendedor y escritor. En la presente edición nos dividiremos en 4 partes. En nuestro primer artículo te traemos con motivo del Día del Niño un texto titulado El síndrome de Peter Pan, en cual examinaremos y reflexionaremos acerca de aquellos adultos que continúan viviendo como auténticos niños a pesar de los años que tienen. En nuestro segundo artículo te traemos nuestra ya acostumbrada sección psicobiografías, en la cual repasaremos la vida, obra y legado científico, psicoanalítico y profesional del gran Erik Erikson. En nuestro tercer artículo te traemos con motivo de las fiestas patrias, el hermoso poema Libertad de Paul Eluard. En nuestro cuarto y último artículo te traemos masivismo con un texto titulado El sentimiento de libertad, en donde reflexionaremos acerca de la libertad, si es que puede convertirse en algo mucho más que un sentimiento y de qué se trata en realidad, culminando con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Una vez más, gracias Hispanoamérica por todo el apoyo recibido de parte de todos ustedes. Continuamos trabajando para innovar y desarrollar nuevos proyectos para el disfrute y bienestar de nuestro amado y fiel psicotuber. El síndrome de Peter Pan. Mucho se ha hablado que debemos ser como niños, que para entrar al cielo hay que ser niños, para obtener los mayores secretos y logros en la vida hay que sentirnos niños, pero ¿qué ocurre cuando el niño tiene el síndrome de Peter Pan y se convierte en un adulto que no quiere llegar a crecer? El síndrome de Peter Pan se caracteriza por la inmadurez en ciertos aspectos psicológicos, sociales. La personalidad en cuestión es inmadura y narcisista. El sujeto crece, pero la representación internalizada de su yo es el paradigma de su infancia que se mantiene a lo largo del tiempo. De forma más abarcadora, según Quilley, las características de un Peter Pan incluyen algunos rasgos de irresponsabilidad, rebeldía, cólera, narcisismo, arrogancia, dependencia, negación del envejecimiento y la creencia de que se está más allá de las leyes de la sociedad y de las normas por ella establecidas. Todo esto sería una coraza defensiva para protegerse de su inseguridad, miedo a no ser queridos y aceptados. En ocasiones los que padecen este síndrome acaban siendo personajes solitarios, con escasa capacidad de empatía o de apertura al mundo de los grandes. Al no abrirse sentimentalmente, son vistos como individuos fríos o no predispuestos a darse, lo que vuelve como un boomerang a través de la no recepción de entregas o muestras ajenas de cariño. Algunos profesionales, avanzando tal vez audazmente en sus diagnósticos, los han denominado esquizoafectivos. También se dice que este padecimiento se da por no haber vivido una infancia normal, por haber trabajado desde edades demasiado tempranas o por otros motivos. El psicólogo clínico Anthony Bolinches en su libro Peter Pan puede crecer actualiza los contenidos del síndrome de Peter Pan de Dan Quilley. Bolinches define al hombre Peter Pan como aquel que tiene una necesidad afectiva, es egocéntrico, tiene poca resistencia a la frustración, dificultad de aceptar relaciones de igualdad con el sexo contrario y poca capacidad de autocrítica. Según su clasificación existen 4 variantes de hombres Peter Pan: el intelectual, el narcisista, el seductor y el servicial. Sujetos con tendencia a idealizar la juventud para negar la madurez. Tienen un marcado miedo a la soledad. Se muestran inseguros y con baja autoestima. Su egocentrismo les hace creer merecedores de recibir y pedir a los demás, sin preocuparse de los problemas de los demás. Son irresponsables. Tienen miedo al compromiso, como coartador de su libertad. Tienen baja tolerancia a la frustración, por lo que se sienten permanentemente insatisfechos, no enfrentan sus problemas ni toman la iniciativa, ni se esfuerzan en ello. Síntomas. Es frecuente que haya crisis de ansiedad, de angustia y de depresión. Los años van pasando, y aun cuando el sujeto está como protegido con una suerte de coraza psicológica para no advertir el paso del tiempo, esporádicamente esta desaparece por circunstancias imprevisibles. Es entonces cuando el paciente se encuentra con las manos vacías y con una vida dolorosamente irrealizada, con parejas inadecuadas, o de modo extremo lo que también suele pasar, sin pareja alguna. El nido infantil es una inconsciente referencia a la que siempre apunta. Allí, no había problemas, y la nostalgia por el mismo es persistente, aunque no se lo declare. Afecta notoriamente a la autoestima y el autoconcepto, viéndose muy afectado.
Cabe destacar que como deformación de la personalidad puede cabalgar sobre patologías psiquiátricas clásicas y específicas. De esta manera puede darse vinculada a enfoques ligeramente delirantes de tipo paranoide o a neurosis declaradamente histéricas o obsesivas. El tratamiento, en casos como estos, debe ser doble, el trastorno psicopatológico de base, sumado al del carácter. Link fuente. Wikipedia. Características. Siente, piensa y actúa como si fuera un niño. Desea y necesita ser cuidado por otra persona que considera más fuerte. Presenta dificultad para comprometerse y cumplir promesas. Se ve incapaz de asumir sus propias responsabilidades. Prefiere que lo hagan otros. Por eso, busca a otra persona que asuma el papel de su padre o madre, Wendy. Tiene dificultad para proporcionar afecto a otras personas, tanto adultos como niños. No comprende por qué los demás crecen, y se queja y los critica. Presenta dificultad para empatizar y un déficit de habilidades sociales, lo que le puede llevar a quedarse solo o sola. Tiene un elevado miedo a la soledad. Tiende al egoísmo, sintiendo que el mundo gira a su alrededor y se ofende cuando esto no ocurre. Presenta dependencia emocional, aunque también puede ser dependiente por otros aspectos como por ejemplo el económico o la gestión de las tareas del hogar. Wendy le hace la vida fácil. Eludir responsabilidades no le facultan la gestión de cualquier economía, la familiar incluida. Su comportamiento es rebelde, negativista. Presenta baja autoestima, inseguridad y bajísima tolerancia a la frustración. Necesita admiración, cuidado, atención. Suelen sentir una gran insatisfacción con sus logros, pero no hacen nada para mejorar su situación. No afrontan sus problemas. Idealiza la juventud y verbaliza que no quiere envejecer. Problemas con sustancias adictivas. Mentiras constantes. Para conseguir hacer lo que quieren suelen mentir a personas cercanas. Recomendaciones. Reflexiona sobre tus miedos. ¿Qué temes de ser una persona adulta? Adquiere conciencia de cuál es tu papel como adulto, individual, social, en la pareja, en el trabajo, en la familia y aplica un pensamiento crítico a tus ideas y creencias, a tus interpretaciones. Fomenta una visión realista de ti y de tu vida. Evita la queja y el sentimiento de victimismo. Asume la responsabilidad de tus actos, no la traslades a factores externos o a los demás. Afronta las dificultades, no tiendas a la evitación. Solo del aprendizaje y de la superación se adquiere la resiliencia, la fortaleza ante la adversidad. Anímate a tomar decisiones de forma activa, reflexiva y, sobre todo, independiente. Permítete equivocarte y cambiar de opinión. Proponte metas. Sé realista y planifícalas. Vas paso a paso, pero ponte en acción, no procrastines, no lo dejes para mañana. Refuérzate en tus avances y progresos. Valora cada pequeño logro. Sé flexible con tus errores, acepta tus momentos tristes o frustrantes y no te rindas antes de tiempo. Quiérete y cuídate. Potencia tu autoestima y tu autoconfianza. Apóyate en tu entorno cercano, pero no dependas de lo trates de manipularlo para recibir ayuda. Aprende a expresar con claridad tus emociones y tus necesidades, y acepta lo que recibas. Solo tú diriges tu vida. Link fuente. https www.rehumana.es/síndrome-de-Peter-Pan/. Posibles causas. Una educación demasiado permisiva, sin reglas, ni responsabilidades, ni exigencias, ni logros durante la infancia. Los padres ceden con demasiada facilidad frente a las demandas de sus hijos o no imponen reglas de convivencia. Por el contrario, la asignación de responsabilidad excesiva durante la infancia. Carencia del sentido de la frustración, por una excesiva intervención de los padres para evitar todo sufrimiento infantil, es decir, consentir todo. Sobreprotección familiar, la familia evita que los hijos afronten por sí mismos los problemas en el día a día. Problemas emocionales. Infancia marcada por falta de afección estable. Al no haber recibido amor, ahora no es capaz de dar amor. Consecuencias a mediano y largo plazo. Conforme que pasan los años, las personas con el síndrome de Peter Pan se encuentran vacías, con una vida sin realizar y sensaciones de insatisfacción. También pueden tener importantes alteraciones conductuales y emocionales causadas por su inmadurez, su inseguridad y su baja autoestima.
por lo general, no tienen gran capacidad de empatía y sentimentalmente suelen ser personas frías, con lo que corren el riesgo de terminar siendo solitarios o estando enganchados a la realidad virtual y a las redes sociales. Las redes sociales son los lugares perfectos en donde las personas con el síndrome de Peter Pan pueden encontrar una zona de confort en la que refugiarse, al no tener que enfrentarse con la realidad. Además, pueden cuestionar e interferir en problemas de los demás sin sentirse incómodas. Algunos psicólogos especialistas plantean que estas personas padecen problemas esquizoafectivos. Link fuente: https www.manuelescudero.com/síndrome-de-Peter-Pan Bolinches según la autoimagen y el autoconcepto estable. 4 variantes del hombre Peter Pan: el seductor, mayor autoimagen, mayor autoconcepto; el narcisista, mayor autoimagen, menor autoconcepto; el intelectual, menor autoimagen, mayor autoconcepto; y el servicial, menor autoimagen, menor autoconcepto. Atención a la eterna historia, según Bolinches. Ninguna mujer quiere al servicial, todas quieren seguir siempre sufriendo por el seductor. Link fuente: https blog.ajirrigaviria.net/2020-06 Síndrome de Peter Pan 14 Wendy Simón YHTML. Recuerde que este tipo de personas le teme tanto a la vejez que significa que critican a los demás por una mínima cana, o cualquier cosa que les haga sentir que hay adultez o madurez presente, se vuelven vanidosos como el pitufo aquel que todos recordamos. Peter Pan le decía: ya estás viejo bacalao, aunque Garfio también era medio en el fondo, un síndrome de Peter Pan. Las responsabilidades y el miedo a vivir los paralizan dentro del tiempo y el espacio, por debajo se esconde el miedo a la muerte de la manera más infantil posible, y culpa de todo a todos, pero este nunca tiene nada que ver, se mira y se cree a sí mismo perfecto e irresponsable en su aparente estado de niñez, se excusa en que está estudiando o haciendo algo de aparente ocio y todo para nunca afrontar la vida y responsabilidades de adulto que éstas le conllevan, tiene la dificultad de ser narcisista y egocéntrico y a su vez trata de agradar a todos, así que en este día del niño disfrute de su niñez, de sus recuerdos y por supuesto que de sus hijos y familiares, son nuestros mayores deseos en Revista Psicotuf, que siga creciendo con la vida y hacia adelante, sin importar ser un niño de corazón. Psicobiografías. Erik Erikson. Erik Erikson, 1902-1994, fue un psicólogo y psicoanalista nacido en Alemania que escribió sobre temas como la psicología social, la identidad individual, la política y la cultura. Sus descubrimientos y teorías ayudaron a crear nuevos enfoques para tratar todo tipo de problemas mentales y sociales. Le proporcionaron un gran respeto durante su vida. A pesar de tratarse de uno de los mayores practicantes del psicoanálisis de la historia, su enfoque era bastante distinto al de Sigmund Freud, el creador de esta disciplina. Entre otras cosas, puso un gran énfasis en el estudio del yo, un componente al que veía como mucho más importante de lo que se consideraba en las teorías clásicas. Erik Erikson nunca tuvo un título universitario, sin embargo esto no le impidió impartir clases en algunos centros educativos más prestigiosos del mundo, como Harvard, Berkeley y Yale. En un principio comenzó su carrera en Europa, pero tras exiliarse a los Estados Unidos para escapar del movimiento nazi, obtuvo un gran prestigio en este país. La aportación más conocida de Erik Erikson es la teoría psicosocial, que describe 8 etapas de la maduración por las que supuestamente pasamos las personas a lo largo de nuestra vida. Cada una de ellas está marcada por un conflicto psicológico y dependiendo de si conseguimos resolverlo o no, esto produce una serie de consecuencias en nuestra mente. Biografía. En sus primeros años, Erik Erikson nació el 15 de junio de 1902 en Frankfurt, Alemania, hijo de una madre soltera, Carla Abrahamsen. Esta lo crió en solitario durante varios años antes de casarse con un médico local, el Dr. Theodor Homberger. Ambos eran de ascendencia judía, lo que le traía a Erik problemas más adelante cuando los nazis llegaron al poder. Durante su infancia, Erik no sabía que Homberger no era su verdadero padre, ya que tanto él como su madre se lo ocultaron. Cuando por fin descubrió la verdad, la sorpresa le provocó a Erikson muchas dudas sobre su propia identidad. No se sabe
ocurrió con su padre biológico, aunque hoy en día sí sabemos que nació debido a una aventura que tuvo su madre fuera de su primer matrimonio. Las dudas que este descubrimiento le causaron a Erik Erikson ayudaron a despertar su interés sobre la manera en la que se forma la identidad. Años después confesó que el misterio sobre su verdadero padre se convirtió en una de las principales fuerzas impulsando su dedicación a la psicología, al haberse sentido confuso durante su infancia sobre quién era realmente y cómo encajaba en su entorno más cercano. Sin duda, su interés sobre la formación de la identidad se vio aún más reforzado por el hecho de que de niño nunca encajó en las escuelas, debido a que tenía una serie de características bastante atípicas. Por un lado, su ascendencia judía le hacía ser rechazado por los niños alemanes, mientras que su apariencia física le apartaba del resto de los niños que compartían su religión. Juventud. Una vez que se graduó en el instituto, el padrastro de Erikson intentó convencerle de que siguiese sus pasos y estudiase medicina. Sin embargo, el joven Erik no estaba interesado en este campo. Ingresó a la Facultad de Arte para perseguir uno de sus estudios más creativos. Poco después, sin embargo, decidió abandonar la universidad por completo y pasó algún tiempo recorriendo Europa con sus amigos y reflexionando sobre lo que quería. Este periodo de su vida terminó cuando Erik Erikson recibió una invitación para convertirse en profesor de una escuela progresista creada por Dorothy Burlingham, una amiga personal de la hija de Sigmund Freud, Anna. Pronto se dio cuenta de la facilidad con la que trataba Erikson a los niños y lo bien que se llevaba con ellos, por lo que le invitó a estudiar psicoanálisis formalmente. A pesar de que en un principio no estaba demasiado interesado en esta oferta, pronto decidió aceptarla y obtuvo 2 certificados, uno de la Asociación de Profesores Montessori y otra del Instituto Psicoanalítico de Viena. A partir de este momento siguió trabajando durante varios años en la escuela de Burlingham y Anna Freud, a la vez que se sometió a psicoanálisis como paciente de esta última. Todo este proceso le sirvió a Erik Erikson para conocerse mejor a sí mismo y para interesarse en el proceso terapéutico del psicoanálisis. Este sería uno de los periodos más importantes de su vida, ya que sentó las bases para todos sus estudios posteriores sobre la materia. Familia y años siguientes. Cuando todavía trabajaba en la escuela de Burlingham, Erikson conoció a la que más tarde se convertiría en su mujer, una instructora de baile canadiense llamada Joan Serson. La pareja se casó en 1930 y a lo largo de su vida tuvieron 3 hijos juntos. Poco después, en 1933, se mudaron a Estados Unidos para escapar del creciente antisemitismo europeo. Una vez en los Estados Unidos, Erik Erikson consiguió un puesto como profesor de la Facultad de Medicina de Harvard, a pesar de no tener título universitario. Allí cambió su nombre, que hasta entonces era Erik Homberger, por el que fue conocido más adelante como un modo de forjar su propia identidad. Al mismo tiempo dio clases, creó también una clínica privada de psicoanálisis para niños. A lo largo de su carrera en los Estados Unidos, Erikson compaginó sus labores como profesor en distintos centros de prestigio, como por ejemplo en las universidades de Yale y Berkeley. Con su práctica clínica y sus investigaciones sobre diferentes ámbitos de la psicología, Erikson publicó numerosos libros en los que se hablaba de sus teorías e investigaciones. Algunos de los más importantes fueron Infancia y Sociedad y el ciclo vital completado. Finalmente falleció el 12 de mayo de 1994, cuando contaba con 91 años de edad. La aportación más importante de Erik Erikson al campo de la psicología fue la teoría del desarrollo psicosocial. En ella trató de explicar de manera detallada los cambios que atravesamos las personas a lo largo de nuestra vida, reinterpretando para ello las ideas de Freud y añadiendo sus propias conclusiones. En la teoría del desarrollo psicosocial, Erik Erikson puso en manifiesto la importancia que tiene nuestro entorno y nuestra cultura en la formación de nuestra identidad personal. Además, enfatizó el papel que juega el yo en nuestro comportamiento y estado psicológico. La principal diferencia entre la teoría de Erikson y la de Freud
es que mientras el último creía que el motor principal del desarrollo era el impulso sexual, el primero defendía que lo más importante era la interacción social. Además veía cada una de las fases vitales como una lucha para resolver un conflicto interno. Si la persona era capaz de resolver cada uno de sus conflictos internos, adquiriría una serie de capacidades y habilidades que le ayudarían a desenvolverse en su entorno social y a convertirse en un individuo sano. De lo contrario, podría aparecer serios problemas psicológicos. La teoría psicosocial de Erikson se divide el desarrollo humano en 8 etapas diferenciadas que estudiaremos a continuación. Confianza versus desconfianza. La primera etapa va aproximadamente desde el nacimiento hasta que el niño cumple 1 año y medio. En ella la relación con la madre o cuidador principal será el elemento más importante. En función de si ha sido buena o mala, la persona tendrá mayor o menor facilidad de confiar en otros en el futuro y para establecer relaciones sanas. Por ejemplo, si la relación ha sido buena, el niño sentiría confianza y capacidad para ser vulnerable, seguridad y satisfacción con su madre, lo que en etapas posteriores se traduciría en sentimientos parecidos dentro de otras relaciones cercanas. Autonomía versus duda y vergüenza. La segunda etapa va desde el 1 año y medio hasta los 3 años. En este periodo el niño aprende a controlar su cuerpo y su mente. El conflicto tiene que ver principalmente con el control de esfínteres. Si el niño lo domina correctamente, adquirirá la sensación de confianza y autonomía, mientras que se llenará de vergüenza y duda si no lo consigue o tarda más de la cuenta. Iniciativa versus culpa. La tercera etapa se produce entre los 3 y 5 años de edad. Aquí el principal conflicto es la lucha entre la necesidad de poner a prueba las propias capacidades, la curiosidad, la iniciativa, frente a la culpa y el miedo a las reacciones negativas. En esta etapa se supera si los padres y otros adultos animan al niño a desarrollar poco a poco su iniciativa. La voracidad versus inferioridad. La cuarta etapa se da entre los 5 y 12 años. Aquí la motivación principal del niño es aprender y seguir desarrollando su autonomía. Sin embargo, puede existir conflictos si se siente inferior a los demás y cree que no es tan válido como el resto. La etapa 5 es de exploración versus de difusión de la identidad. Esta etapa coincide con la adolescencia, momento en que la principal duda que tiene que ver con la propia identidad. Los jóvenes comienzan por primera vez a distanciarse de las figuras de autoridad y tratan de explorar quiénes son y hacia dónde van dirigidas sus vidas. El conflicto se resuelve si se forma un sentido del yo fuerte, mientras que la difusión de la propia identidad supondría no haber superado esta etapa. La número 6 habla de identidad versus aislamiento. La sexta etapa vital descrita por Erikson va desde el final de la adolescencia hasta aproximadamente los 40 años de vida. En ella el principal aprendizaje del individuo es cómo relacionarse con los demás de manera satisfactoria, desde una posición de confianza mutua, respeto, compañía y seguridad. En caso de que la persona evite las relaciones íntimas, las consecuencias pueden ser muy negativas, tanto en esta etapa como en las posteriores. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. La penúltima etapa va de los 40 hasta los 60 años. En este momento la persona busca tener un mayor equilibrio entre productividad y el tiempo que pasa con sus seres queridos o trabajando en sus propios intereses. El conflicto se resuelve si la persona siente que lo que hace merece la pena, mientras que la sensación de no haber hecho nada útil implicaría no haber conseguido superar esta fase. Etapa 8. Integridad del yo versus... el conflicto se resuelve si la persona siente que lo que hace merece la pena, mientras que la sensación de no haber hecho nada útil implicaría no haber conseguido superar esta fase. Etapa 8. Integridad del yo versus desesperación. La última etapa se produce entre los 60 años y la muerte de la persona. De esta fase el individuo deja de producir tanto como lo hacía anteriormente, comienza a reflexionar sobre el rumbo que ha llevado de su vida hasta el momento. Se considera que el conflicto se supera si la persona logra entrar en paz con su propia trayectoria, vitalidad y mortalidad. Otros aportes de Erikson: habilidades básicas del desarrollo. Además de la teoría básica del desarrollo psicosocial, algunos de sus escritos, Erik Erikson habló de las habilidades fundamentales
que tiene que adquirir una persona a lo largo de su vida para convertirse en individuo sano y realmente funcional. Cada una de estas habilidades está relacionada con una etapa del desarrollo. También las denominó virtudes. Para Erikson, las 8 habilidades o virtudes fundamentales por orden serían las siguientes: esperanza, fuerza de voluntad, propósito, competencia, fidelidad, amor, capacidad de ofrecer cuidado, sabiduría, importancia del yo en la personalidad. Otra de las aportaciones más importantes de Erikson en el campo de la psicología fue la de definición del yo como uno de los componentes con más influencia en la vida interna de los seres humanos. En la teoría psicoanalítica se considera que la mente está dividida en 3 partes: el ello, que controlaba los impulsos y emociones; el superior, relacionado con las normas morales y éticas; y el yo, encargado de gestionar la realidad. Para Freud, este último componente solo cumple la función de mediar entre los dos y apenas tiene el poder real sobre nuestro comportamiento. Sin embargo, para Erikson, el yo juega un papel fundamental en nuestro bienestar al proporcionarnos un sentido de la identidad propio que nos ayuda a organizar nuestros pensamientos y emociones de manera coherente. Obras publicadas. A lo largo de su carrera, Erikson publicó varios libros relacionados con sus investigaciones. Los más importantes fueron los siguientes: Niños y Sociedad, 1950; Insight y Responsabilidad, 1966; Identidad, Juventud y Crisis, 1968; La verdad de Gandhi sobre los orígenes de la no violencia, 1969; y El ciclo completado, 1987. Link fuente www.leafeder.com. Erik Erikson. Listo, ya terminamos con nuestra sección de psicobiografías. Manténganse pendientes del próximo artículo y terminen la revista y que la disfruten. Chao, hasta pronto. Libertad. Poema de Paul Eluard. En mis cuadernos de escolar, en mi pupitre, en los árboles, en la arena y en la nieve, escribo tu nombre. En las páginas leídas, en las páginas vírgenes, en la piedra, la sangre y las cenizas, escribo tu nombre. En las imágenes doradas, en las armas del soldado, en la corona de los reyes, escribo tu nombre. En la selva y el desierto, en los nidos, en las emboscadas, en el eco de mi infancia, escribo tu nombre. En las maravillas nocturnas, en el pan blanco cotidiano, en las estaciones enamoradas, escribo tu nombre. En mis trapos azules, en el estanque de sol enmohecido, en el lago de vivientes lunas, escribo tu nombre. En los campos, en el horizonte, en las alas de los pájaros, en el molino de las sombras, escribo tu nombre. En cada suspiro de la aurora, en el mar, en los barcos, en la montaña desafiante, escribo tu nombre. En la espuma de las nubes, en el sudor de las tempestades, en la lluvia menuda y fatigante, escribo tu nombre. En las formas resplandecientes, en las campanas de colores, en la verdad física, escribo tu nombre. En los senderos despiertos, en los caminos desplegados, en las plazas desbordantes, escribo tu nombre. En la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue, en la casa de mis hermanos, escribo tu nombre. En el fruto en dos cortado, en el espejo de mi cuarto, en la concha vacía de mi lecho, escribo tu nombre. En mi perro glotón y tierno, en sus orejas levantadas, en su patita coja, escribo tu nombre. En el quicio de mi puerta, en los objetos familiares, en la llama de fuego bendecida, escribo tu nombre. En la carne que me es dada, en la frente de mis amigos, en cada mano que se tiende, escribo tu nombre. En la vitrina de las sorpresas, en los labios displicentes, más allá del silencio, escribo tu nombre. En mis refugios destruidos, en mis faros sin luz, en el muro de mi tedio, escribo tu nombre. En la ausencia sin deseo, en la soledad desnuda, en las escalinatas de la muerte, escribo tu nombre. En la salud reencontrada, en el riesgo desaparecido, en la esperanza sin recuerdo, escribo tu nombre. Y por el poder de una palabra, vuelvo a vivir, nací para conocerte, para cantarte, libertad. Sentimiento de libertad. Siempre se ha hablado mucho sobre el sentimiento de libertad. Sienta su libertad, viva la vida, haga lo que sé yo, consuma y gaste mucho para demostrarle a otros que se siente verdaderamente libre.
Libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción y opresión por parte de otros sujetos. Por ello, se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También se utiliza la palabra libertad para referirse a la facultad que tienen los ciudadanos para actuar según su voluntad e intereses propios en el marco de la ley. La palabra deriva del latín libertas y libertis, que significa el que jurídica y políticamente es libre. Antiguamente, el término aludía al que había nacido libre o al que había obtenido la libertad, tras haber nacido bajo esclavitud o vasallaje. Características de la libertad: se opone a la opresión. La libertad se caracteriza por oponerse a los sistemas de opresión creados por los seres humanos para controlar e instrumentalizar a sus iguales. Se opone a la esclavitud, la servidumbre forzada, la coacción, la manipulación, el chantaje, la amenaza y la vigilancia constante. Implica autodeterminación. La libertad implica el derecho a decidir por sí mismo acerca de sus intereses, creencias, opiniones y acciones. Es un derecho humano. La libertad se defiende como un derecho humano fundamental en la medida en que respetarla es garantía de paz, bien común y progreso individual y social. Es un acto de responsabilidad. La persona libre es responsable de sus propios actos y necesidades, pero también de las consecuencias de sus acciones ante la sociedad. Es un valor. Como valor, el ideal de la libertad orienta las acciones humanas hacia el diálogo, la comprensión, el respeto y la tolerancia. La libertad inspira la construcción de un modelo de sociedad abierta y democrática, que aspira a la paz. Tiene límites. La libertad de una persona encuentra sus límites en el derecho a la libertad de los otros. El ejercicio de la libertad no nos exime de la obligación de atender nuestras necesidades básicas. Requiere disponer de buena información. Un buen ejercicio de la libertad pasa por tener a mano toda la información necesaria para hacer las mejores elecciones. Mientras más informada está la persona, más elementos tiene para evaluar la toma de decisiones. Recordemos que existe siempre el libre albedrío, siempre va a existir, todo mundo es responsable de lo propio, lo que hace y lo que vive, ya lo decía el francés Sartre, hasta el que pasa diciendo que no lo es sigue siendo responsable, aunque no lo desee. Por otro lado, la libertad es otra cosa según el tipo de libertad a la que nos referimos. Yo puedo tener libre albedrío, eso nadie me lo quita, pero la libertad debe ser construida según nuestras intenciones, aún más allá de nuestro sentimiento de la misma. Yo puedo sentirme libre y más sin embargo nunca haber podido serlo, como el Fragel dijo una vez. Hay esclavitudes que se confunden con la libertad y parecen serlo. Por otro lado, el sentimiento de vacío, es un sentimiento de libertad que a casi nadie le agrada. Este consiste en que hay libertad porque hay espacio en donde moverse, por lo tanto, se encuentra en condición de indeterminado y en condición de la nada. Por eso mismo lo tratamos de llenar con placeres banales, sexo, drogas, comida, fanatismo religioso, juegos y música por doquier, simplemente, y aunque reconozco que la espiritualidad sustentada en una fe verdadera reconforta, hay que aceptar que el vacío se queda como una de nuestras libertades que en forma de privilegio extraño nos fue concedida. La libertad nos angustia y para ser felices ocupamos de otras cosas, por eso los esclavos y nacidos en cautiverio se llegan a sentir muy felices bajo dicha condición. Mas sin embargo la libertad es importante y llega a ser amada puesto que hay pueblos que fueron a la guerra y murieron por ella, existen naciones que se construyeron como grandiosas a través de la libertad, cuando más tranquilos podrían haber estado sometiéndose a otros, renunciando a la libertad se puede llegar a ser más dichoso y tranquilo y eres menos responsable en apariencia. Existen también otros países que lograron su independencia sin lograr su libertad del todo y que ni siquiera saben que aún no son libres del todo.
Yo puedo lograr el tipo de libertad que anhelo, pero esta lleva un proceso y casi nunca se da de golpe. Existen reglas, pasos, caminos y hasta derechos que hay que seguir y respetar. Hay un orden de libertad como tipo receta a seguir para lograr las cosas de manera correcta y bien lograda. Existen personas que se sumergen en el libertinaje, la anarquía y el caos y que proclaman de golpe sentirse libres por la misma esclavitud en la que se encuentran sumergidos, hasta que llega el momento en que se estrellan contra sus propias decisiones y sus consecuencias, la factura por brincarnos la libertad apropiada y correcta, y que es muy dura de conseguir, con sus respectivos procedimientos nos llega tarde o temprano y sobrecargada de intereses. Aprendemos a ser libres, pero con lo que parece que si nacemos, o al menos no nos podemos escapar es con el cuasi permanente libre albedrío. Tratar de renunciar a ello, es como decir que preferimos ser como niños que nos visten y arman los demás a su antojo, una esclavitud voluntaria a diferencia de otras no tanto o más dependientes de diferentes circunstancias. El valor de la libertad. El valor de la libertad reside en que, gracias a ella, podemos expresar nuestras ideas y opiniones en público, tener la educación que deseamos o seguir las creencias con que nos identifiquemos, por nombrar algunos ejemplos. Sin libertad, ninguna de estas cosas sería posible. Pero no hay una libertad absoluta. Ejercemos la libertad teniendo siempre en cuenta otros valores también importantes para vivir en sociedad, como el respeto y la responsabilidad. La libertad y el respeto. Nuestra libertad no puede pasar por encima de la libertad de los demás. Por eso, el respeto a las opiniones y creencias de las otras personas es fundamental a la hora de practicar nuestra libertad. Por ejemplo, tenemos la libertad de ser ateos, pero eso no significa despreciar a quienes sigan una religión, o impedir a otras personas que practiquen sus cultos. La libertad y la responsabilidad. Tener libertad también implica usarla con responsabilidad. La libertad no consiste en hacer lo que nos apetezca, sino en elegir actos razonados y responsables frente a las consecuencias que tengan para nosotros y para los demás. Una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Por ejemplo, podemos entender que tenemos la libertad de llegar a una clase a la hora que nos apetezca. Pero lo cierto es que las clases se fijan con antelación para que todos puedan asistir. Llegar tarde afecta nuestro rendimiento personal, nos hace ver irresponsables y causa distracción en los compañeros. Asistir a la hora marcada es un acto de libertad responsable, pues asegura a todos el derecho a una enseñanza de calidad. Por ello le invitamos a celebrar en Revista Psicotuf las presentes fiestas patrias con mucha reflexión y su debida acción en caso de ser necesaria. Feliz independencia naciones e individuos del mundo. Link fuente. https://www.significados.com/libertad/. Cierre Revista Psicotuf edición 9 año 7. Hemos llegado una vez más, estimable psicotuber, al cierre de nuestra más reciente edición. Los dejamos con nuestro acostumbrado cierre de reflexión y comentarios finales. Les recordamos suscribirse, compartir y comentar, dar me gusta o lo contrario. Recuerden adquirir mis libros Cuando los psicólogos escriben tonterías, volumen 1 y 2, mi novela Neo Apocalipsis, y sin olvidar Psicología y videojuegos volumen 1. Es todo y Dios mediante nos vemos en la siguiente edición de nuestra bien amada revista. Chao y hasta pronto, nos vemos.